Lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Al final del programa de ayer estamos explicándole a la audiencia la situación ocurrida con Sebastiana Barraez. Como ustedes saben, Sebastiana Barraez es una de las muy pocas periodistas venezolanas especializadas en la cobertura de la fuente militar y fue objeto recientemente de un conjunto de señalamientos, más bien de amenazas por parte de un alto dirigente del régimen, el señor Freddy Bernal, quien planteó que iba a tomar acciones penales contra esta periodista por un elemento ciertamente poco relevante dentro del contexto de las cosas muy graves que había dicho Sebastiana Barraez. Bueno, tenemos hoy para ustedes una exclusiva para la audiencia de Radio Caracas Radio, para la audiencia de La Fuerza es la Unión. La voz viva de Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez rompe el silencio desde aquellos señalamientos hechos por Freddy Bernal. Vamos a compartir de inmediato con ustedes una entrevista exclusiva concedida por Sebastiana Barraez para La Fuerza es la Unión. Escuchemos. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barraez. Tal y como dijimos ayer al final del programa, nosotros estamos convencidos como ciudadanos y como comunicadores que las medidas que se han anunciado, las amenazas más bien que se han proferido contra la periodista Sebastiana Barraez tienen poco que ver con el pretexto que se ha utilizado y tiene mucho más que ver con las denuncias gravísimas que ha formulado esta comunicadora social a propósito de la presencia del ELN colombiano en territorio venezolano, además de otras muchas irregularidades. Sin embargo, gracias a Dios, aquí tenemos de nuevo la voz valiente de Sebastiana Barraez. Sebastiana, muchísimas gracias por atender nuestra comunicación. Por favor, danos en primer lugar tu visión de este afer donde aparece el señor Bernal en una operación evidentemente pues intentar acallar tu voz. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un saludo para ti y para los oyentes. A mí no me cabe duda que la reacción del llamado protector del Táchira, Freddy Bernal, tenga que ver con un hecho distinto a la denuncia que hice sobre ruleteo de los vehículos. Entre otras cosas porque yo creo que es como demasiado insignificante después que a Bernal lo señalaron sectores de la zona de la frontera de hechos yo creo que mucho más graves que el caso de los vehículos. Sin duda alguna, a mí me convence que las denuncias sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional desde enero de este año, de manera activa, con participación de militares de la Fuerza Armada en las zonas de frontera, pues es un hecho que, digamos, significativo, sin duda alguna, para Venezuela con respecto a Colombia, y que no hay realmente muchos periodistas que toquen este tema, porque entre otras cosas, pues, digamos que es exponer la vida ante un grupo que está instalado, que está armado, que cobra vacunas, que secuestra y que extorsiona, así como lo hacen los paramilitares en nuestro territorio.
por otra parte, creo que las denuncias sobre torturas a militares y a civiles, que además quedan registradas en entrevistas como la de la tía, el teniente coronel Peña Palmentieri, la entrevista a la sobrina del doctor Marulanda, donde entre otras cosas evidencias claras de que estos detenidos han sido torturados, y además en el caso del teniente Matus Ortiz, que también es evidentísimo cómo le fue violentado su derecho a la defensa y las torturas que sufrió. Pues bueno, yo creo que esto realmente es algo que ha venido inquietando al gobierno, y que creo que es lo que tiene de fondo, que es la razón de fondo por la cual se mueve el poder para tratar a través de los tribunales de querer decir las cosas que incomodan al poder nacional. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barráez, que hoy prácticamente rompe el silencio desde que se produjo la amenaza de acciones penales en su contra por parte de Freddy Bernal. Sebastiana, ayer salió en primera plana del pasquín oficialista Últimas Noticias la información sobre una nota de protesta que habría presentado la Cancillería venezolana ante el gobierno colombiano por las afirmaciones del jefe de las Fuerzas Militares colombianas sobre la presencia de elementos del Ejército de Liberación Nacional colombiano en nuestro país. Él dijo incluso que eran los mandos del ELN los que estaban operando desde Venezuela. El gobierno reacciona en forma airada, introduce una nota de protesta, aunque desde hace muchísimo tiempo periodistas como tú, o mejor dicho, tú como periodista, porque ciertamente ese es un tema que muy pocos tocan, y si lo hacen es con pinzas, y parlamentarios como Américo de Gracia se han atrevido a señalarlo. ¿Qué hay de nuevo en materia de la presencia de estos elementos irregulares en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que el gobierno colombiano tiene razones evidentes para tener que incomodarse ante lo que está sucediendo en territorio venezolano. Casualmente, al final de tarde de ayer, publicamos un artículo en la web .deporte.com en las cuales señalábamos que el caso del asesinato del teniente Roberto Ultin González a manos del Ejército de Liberación Nacional en el sector Caño Motilón del Catatumbo del estado Zulia. Esto ocurrió el miércoles pasado, y aún el Ejército venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no han emitido ni siquiera una nota de protesta, no han emitido ni siquiera un informe o un comunicado en el cual censuren lo que esta guerrilla colombiana hizo con un oficial del ejército venezolano. Lo único que al respecto surgió por parte del ejército fue una escueta lágrima funeraria, por cierto, parte de un formato preestablecido, mediocre además, en donde, entre otras cosas, simplemente se habla del sensible fallecimiento de este joven teniente Roberto Ultin González, pero para nada se señala que fue el Ejército de Liberación Nacional quien lo asesinó en este sector del Catatumbo. Pero además hay algo más relevante que publicamos en ese trabajo de punto de corte en el día de ayer. Es que el Ejército de Liberación Nacional está instalado en la escuela de Caño 14, es decir, eso es más o menos a unos 4 kilómetros de la carretera Machiques-Colón. Allí ellos tienen su centro de operaciones, ahí los abastecen de comida y los guerrilleros duermen en los salones. Esta escuela es la Escuela Bolivariana Ezequiel Zamora de Caño 14. Y un hecho, a mi juicio, muy significativo y que revela esa presencia de la guerrilla en territorio venezolano es que hay algo que no van a encontrar en ese reportaje, porque sucedió anoche después de publicar
publicado el mismo, es que hubo una reunión de militares con productores de la zona en los que, entre otras cosas, se determinó que era que este grupo del Ejército de Liberación Nacional no formaba parte del proceso de paz que lleva la organización guerrillera con el gobierno colombiano. Sencillamente califican que es un grupo, digamos, rebelde del Ejército de Liberación Nacional que está al mando de un comandante, digamos, independiente, y que este grupo pues ha venido enfrentando por la ocupación del territorio venezolano con grupos de paramilitares y con el grupo llamado Los Pelusos. Estos tres grupos, es decir, el Ejército de Liberación Nacional, Los Pelusos y los paramilitares, son colombiaos. Mi pregunta, Chu y estimados radioyentes, es: ¿cuál es el papel entonces de la Fuerza Armada Nacional, que tiene la obligación por mandato constitucional de defender nuestro territorio y la soberanía venezolana? Estamos conversando con Sebastiana Barraez, quien formula nuevas y muy graves acusaciones, denuncias más bien, sobre la presencia de estos grupos irregulares extranjeros en territorio venezolano, llegando a atentar ya no solamente contra productores, no solamente contra ciudadanos, no solamente contra obreros o parceleros venezolanos, sino incluso acabando con la vida de un oficial de nuestra Fuerza Armada Nacional. Finalmente, Sebastiana, estamos en presencia de una especie de protocolo de silencio, ¿no? Cuando los expertos del sector eléctrico denuncian la inminencia de apagones, entonces el gobierno sale y persigue a los expertos en el sector eléctrico. Cuando una diputada legislativa como Neidy Rosal denuncia el caso Pudreval, al cabo del tiempo termina la diputada Neidy Rosal siendo objeto de un proceso en su contra. Prácticamente en este país quien denuncia termina siendo procesado y los denunciados terminan, en paz y contentos hasta que la justicia internacional, si es el caso, los agarra. En el caso concreto de Sebastiana Barraez, pregunto, ¿logrará este protocolo de silencio oficial callar tu voz? ¿Qué debemos esperar los ciudadanos que hemos tenido a Sebastiana Barraez como un referente importante en la formación de opinión pública sobre temas tan sensibles? Mira, Chu, yo le contestaba a alguien vía Twitter hace unos días que me preguntaba en relación con esto, que si yo creía realmente que en el país uno podría someterse como tal a la justicia. Yo tengo muchos años ejerciendo esta profesión, que además, como decía Uriana Falache, es una profesión maravillosa y terrible a la vez. Pero yo creo que nunca antes como ahora, el pueblo venezolano, los lectores, los radioyentes, los televidentes, necesitan del periodismo. Y yo creo que sería criminal por parte de los comunicadores tener que hacer silencio cuando ya tenemos, Chu, a un sector importantísimo de la prensa silenciada, apagados, muchos micrófonos cerrados, muchas emisoras cerrados, totalmente varios periódicos impresos. Casi está desaparecida el periodismo impreso en el interior del país. Ya no sé cuántos periódicos quedan, yo creo que contados con los dedos de una mano. Y yo creo que sencillamente yo lo que hago es cumplir con mi trabajo, con mi compromiso, el que siempre he hecho. Y la verdad es que en algún momento, cuando yo he hecho denuncias puntuales, recuerdo una incluso durante el gobierno del presidente Chávez, que él me llamó incluso para reclamarme, y le dije, espere que el tiempo le dé la razón. Y él me decía, en relación con un general que yo estaba denunciando, que ese general era su amigo, era como su hermano. Y resulta que no pasaron, creo que ni 3 años, y el propio Hugo Chávez mandó a meter preso a ese general, y después yo tuve que defender al general porque lo tenían preso sin cumplirle con el proceso legal que debe cumplirle una persona por muy delincuente que sea. Entonces, en esto uno gira entre el poder y el antipoder,
y la verdad es que yo he visto demasiados poderosos en la cumbre y también los he visto una vez que han bajado ese pedestal. Así que el tiempo lo dirá. Lo que sí yo creo que yo tengo un compromiso y ese compromiso lo voy a seguir cumpliendo porque, insisto, sería criminal callarse en un momento en el que el país tanto necesita del periodismo libre. Muchísimas gracias, Sebastiana. Era la voz valiente de Sebastiana Barráez, una persona que ha incomodado a unos. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo, por ejemplo, Sebastiana fue objeto de injustos señalamientos por no querer conectar una operación de propaganda por parte de sectores radicales de la oposición. El caso aquel de una presunta militar que había sido supuestamente presa y torturada y resultó que eso era falso. Sebastiana no se prestó a eso, así como no se presta para callar las infamias de los poderosos. Eso molesta a unos y a otros, pero es que Sebastiana Barráez no está para complacer clientelas. Sebastiana Barráez, como todo el periodismo serio de este país, es para decir verdades, y nos acaba de decir que ella va a seguir cumpliendo con ese compromiso. Muchísimas gracias a Sebastiana Barráez, y bueno, todo lo mejor de este mundo. Esta humilde ventana seguirá abierta para tu voz valiente. Esta fue la entrevista que de manera exclusiva concedió Sebastiana Barráez para La Fuerza es la Unión y Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y desde la frontera del Táchira con Colombia nos vamos ahora al otro lado de Venezuela. Hay una situación de emergencia en la frontera suroriental venezolana. Todo lo que son los estados del Tamacuro, Amazonas y Bolívar están fuertemente impactados por la lluvia y hay una situación muy compleja de inundaciones y del mal manejo por parte de las autoridades de esa situación crítica. Tenemos en línea desde Amazonas a Liborio Guarulla, exgobernador de esa entidad y un líder fundamental de las etnias indígenas de la zona y de toda la comunidad amazonense. Liborio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación en Amazonas? Te escuchamos. Buenos días, Cho, y buenos días a tus oyentes. Bueno, la situación no puede ser más dramática toda vez que el invierno en esta oportunidad ha sido mucho más cruel. Ha rebasado todos los límites del último siglo, sobre todo en lo que corresponde pues al río Orinoco. Aunque las inundaciones comenzaron por el río Guainía y la población de Maroa, San Carlos de Río Negro, todas esas comunidades pues están sufriendo la mayor crecida de ese río. Y luego tocó la parte de los pueblos Yanomami en el Alto Orinoco, quienes pues ya venían sufriendo de falta de asistencia de parte del gobierno, pero sobre todo el tema de la salud, ya que están muriendo a mengua pues por parte del paludismo, una epidemia de sarampión que se ha desatado allí en la frontera con Brasil, y el gobierno venezolano pues no tiene digamos el deseo de por lo menos de atenderlos. Toda esta zona pues
sufrió las inundaciones, y también la zona del río Manapiare, todo lo que es el río Ventuari. Todas esas comunidades pues están bajo las aguas. Ha sido difícil pues tener información, ya que no hay cobertura de móvil D, que era la que existía en algún momento. En estos momentos pues la Colombia ha decretado emergencia en toda esa frontera, sobre todo en los departamentos del Guainía y Bichada, que corresponden pues a Puerto Iniri y Puerto Carreño. Están haciendo operativos pues para atender a la población criolla y la población indígena, y del lado venezolano pues ha sido totalmente indiferente cuando hemos visto que la población de San Fernando de Atabapo ha quedado bajo las aguas. El río ha tocado pues la catedral, la Plaza Bolívar, y prácticamente el 85% de la población está bajo el agua, y sencillamente pues no vemos la atención de parte del gobierno, que muchas veces pues mueve Hércules para llevar comida a Cuba, a Nicaragua, pero no lo hace en el caso de Amazonas. Cabe destacar que la población de Puerto Páez desapareció bajo el agua, algo de verdad dramático. La población de Puerto Carreño también en un 70% está bajo el agua también, y lo último que ha pasado es que ha quedado prácticamente aislado Puerto Ayacucho. Se suspendió el pase de Chalana, ya que el puerto del Burro y Puerto Páez pues sencillamente se anegó totalmente. En Puerto Ayacucho hay más de 14 barrios que están bajo las aguas, y la gente tiene que lidiar sola para tratar de sacar sus cosas, y también la delincuencia pues juega tratando de llevarse lo que puede, los techos, los cables. Es algo de verdad grave la situación. Entonces bueno, este es el cuadro que se está viviendo ahorita en el estado Amazonas, y que la gente que está hacia el Orinoco Medio y hacia la desembocadura pues lo va a sufrir en los próximos días, porque esa gran masa de agua se va a ir desplazando poco a poco y va a ir inundando pues zonas que jamás habían sido alcanzadas por las inundaciones. Así que agradecemos porque hemos recibido pues digamos como la atención de parte de los venezolanos que viven su propio drama, pues el drama de la falta de comida, de la falta de medicina, toda esta situación. Bueno, y nosotros en Amazonas estamos en estas graves condiciones que ha desatado pues el invierno en este año. Liborio, te agradecemos profundamente el detallado reporte que nos estás dando de esa emergencia, y ratificamos que estamos pendientes y atentos para ser tribuna y megáfono de la comunidad del estado Amazonas. Era Liborio Guarulla, líder indígena, ex gobernador de este estado, y anótenlo, una figura clave, un nombre clave para el futuro, la futura recuperación de toda esa entidad, denunciando la dramática situación que se está viviendo en el estado Amazonas como consecuencia de las lluvias torrenciales y las inundaciones masivas que afectan a esa comunidad. Hay una situación también delicada en el estado Bolívar, concretamente en Ciudad Bolívar. El río Orinoco ha alcanzado cotas, poco frecuentes en su altura en Ciudad Bolívar. Tenemos en línea a María Alejandra Pasarela, la periodista María Alejandra Pasarela, que ha hecho un reporte exhaustivo sobre esta situación. María Alejandra, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación en Ciudad Bolívar? Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Bueno, en Ciudad Bolívar específicamente, el tema de la crecida del río Orinoco ha sido bastante impactante este año, debido a que la crecida pues ha sido de las que no son comunes. Pues este año, el día de ayer, el río alcanzó una cota de 17,40 centímetros sobre el nivel del mar, y es algo poco frecuente por la fecha. Ayer apenas era 1 de agosto,
de manera natural el río tiende a crecer aproximadamente hasta el 15 de agosto, donde alcanza su cota máxima, y a partir de allí empieza a comenzar a bajar poco a poco. Esto trae como consecuencia inundaciones de varios sectores de la ciudad, como Barrio El Edén, Perro Seco, que es uno de los sectores más antiguos de la ciudad, y también otro sector que se llama La Toma. Estos sectores han sido inundados por el Orinoco, cosa que no ocurre frecuentemente. Hay un detalle, que es que el año pasado, en el año 2017, hubo una situación similar. Sin embargo, la cota no llegó a niveles tan altos y solo se recuerda en épocas recientes inundaciones similares en el año 76, donde la cota llegó a 18,02 centímetros, y la más alta que ha habido, que fue la del año 43, que la cota llegó a 18,03. Es decir, que estamos, según la medición del día de ayer, estamos a 63 centímetros de llegar al nivel máximo que ha alcanzado la cota del río Orinoco en la angostura del río, pues lo que es la parte de Ciudad Bolívar, y eso pudiera ocurrir debido a que aún nos quedan al menos unos 15 días de crecimiento del río, según cómo se ha comportado naturalmente el Orinoco en pues cada época de este año. La atención que se ha dado a través de los entes gubernamentales, pues ha sido al menos poco difundida, muy difícil conseguir información oficial, más allá de la que tiene que ver con los niveles del río, pero hasta el día lunes pudimos manejar que habían sido afectadas 111 familias, las cuales han sido reubicadas en lugares diferentes, pues en casa de familiares de alguno de ellos mismos, y hasta ahora pues no conocemos de manera oficial alguna otra información, que es el detalle, digamos, la gravedad de lo que pudiéramos en este momento estar percibiendo, porque ante una situación de crisis que no es común, pues las autoridades municipales o las autoridades regionales, en tal caso, no dan una información concreta e inmediata de lo que está ocurriendo con respecto a las familias que están siendo afectadas por estas inundaciones. En estas inundaciones hay, por supuesto, pérdidas de enseres, hay un tema de salud que debe manejarse también, y recordemos que nosotros en Ciudad Bolívar, a pesar de que no estamos en la parte más profunda de nuestro estado, también tenemos un problema de malaria, y todo este tema de las aguas de este invierno pudiera incrementar un poco esta situación. Sin embargo, pues estamos al pendiente de las informaciones que se generan en cuanto al crecimiento, y pues cada día en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, la Capitanía General de Puertos, ubicada ya en Ciudad Bolívar, emite un comunicado en donde va indicando el crecimiento de la cota. Como lo dije anteriormente, hasta el día de ayer la cota era de 17,40, y es importante recordar un dato, que el año pasado, el 2017, la cota llegó a 17,34 a mediados del mes de agosto. Y pues ya el año pasado fue una situación que se pudo manejar. No era común, porque esto no ocurría desde el año 76, una crecida de esta naturaleza no se daba desde el año 76, y pues este año se repite, y sin embargo nuevamente no hay un plan de contingencia previsto, no hubo ninguna acción preventiva ante esta situación que, pues, debido a lo que ya venía ocurriendo, se podía prever con antelación que iba a ocurrir. María Alejandra, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 2 de agosto. Era María Alejandra Pasarela, periodista desde Ciudad Bolívar, informándonos los altos niveles de la crecida del río Orinoco, y hace una correlación correcta. Ella dice, este estado tiene un severo problema de malaria.
y toda esta situación ambiental podría agravarla. Yo quiero recordarle a todos lo que aquí hemos dicho de manera insistente: no existe tal cosa como una desgracia natural, eso no existe. Existen las amenazas naturales, que al ser conjugadas con una deficiencia estructural, institucional, social, entonces detona la tragedia. Vamos a decir que es una desgracia que existe el río Orinoco. Vamos a decir que es una desgracia que existan las lluvias. No, eso es normal, sobre todo en un país tropical. Lo que es una desgracia es que no tengas un gobierno, no tengas un Estado que tenga los planes de contingencia adecuados y que tenga la diligencia necesaria para actuar con la gente, con los ciudadanos ante una situación como esta. Era el reporte dramático que escuchamos desde Amazonas con Liborio Guarulla y también el reporte preocupante que nos da María Alejandra Pasarela desde Ciudad Bolívar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Venimos de recibir los reportes preocupantes de lo que está ocurriendo en Amazonas, de lo que está ocurriendo en Bolívar. Ahora vamos a hablar de Delta Macuro. En Delta Macuro, por supuesto, también hay una severa afectación por el tema de las lluvias, pero también, hay que decirlo con claridad, hay una cosa extremadamente urgente y grave que tiene una relación con un país hermano, con la gente de Trinidad. Hace poco escuchamos con sorpresa y con dolor unas declaraciones muy rudas, muy duras del primer ministro de Trinidad y Tobago, diciendo que ellos no querían a los venezolanos allá, que no iban a admitir un solo refugiado venezolano más y que ni siquiera si la ONU le hacía algún planteamiento iban a atender esos requerimientos. Mientras el primer ministro de Trinidad y Tobago está diciendo eso, resulta que tenemos una situación muy delicada en Delta Macuro. Al parecer hay una red de trata de blancas, de tráfico de personas, comprando indígenas, repito, comprando indígenas en Delta Macuro para llevárselas, porque son damas, a Trinidad, presumiblemente para redes de prostitución. Esto es una cosa extremadamente grave que involucra además el manejo de dólares, y esa denuncia la ha hecho de manera clara por un lado, la red de un portal indígena en la zona y también la diputada Larisa González, y la tenemos en línea precisamente en este momento. Larisa, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es este asunto de que por un lado el Estado de Trinidad y Tobago diga que no quiere más venezolanos, pero por otro lado estén operando ciudadanos de ese Estado, trinitarios, en una operación presunta de trata de blancas allá en Delta Macuro? Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y muy buenos días a todos los que nos escuchan hasta ahora en La Fuerza de la Unión, y una vez más, muchísimas gracias por acordarte de este pedacito de tierra del Tamacuro. Pues sí, nosotros lamentablemente cuando somos noticias por cosas de esta naturaleza. En estos momentos hemos estado repudiando hace algunos días las palabras, las aseveraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago cuando dice que no permitirá que su país se convierta en un campo de refugiados
de Venezuela. Sin embargo, pues nosotros hemos estado siguiendo la situación de los venezolanos en Trinidad y Tobago, hemos estado pendiente de la situación de ya los casi 400 venezolanos que están detenidos en ese país, la mayoría de ellos por delitos migratorios, pues, y ahora una nueva noticia sale a la palestra, que es esta situación. Al parecer es una organización delictiva que está buscando niñas, jovencitas guaraos, en la zona de Antonio Díaz, que es uno de los municipios fluviales de Tucupita, y las está llevando a Trinidad y Tobago. Supuestamente lo que les habían dicho es que iban en calidad de domésticas, en calidad de muchachas para ayudar en la casa, y resulta que cuando llegaron allá, pues las atrapan como esclavas. Los padres estuvieron haciendo la denuncia. Nosotros ya en una oportunidad habíamos tenido conocimiento de una situación similar en la comunidad de Curiapo, que es la capital del municipio de Antonio Díaz, que las llevaban a un pequeño hotel y allí venían, bueno, personas, hombres de Guyana, y las tenían presas allí en ese hotel. 3 niñas se escaparon en esa oportunidad, eso hace aproximadamente como 2 años. Nosotros tuvimos conocimiento de eso, y cuando fuimos a conversar con la familia, ellos se negaron a conversar con nosotros, bueno, y eso lamentablemente se quedó así. Ahorita pues ya yo estoy ahora en Tucupita, hoy voy a tratar de conseguir información más certera, pero lo que yo sí te puedo asegurar, porque tenemos días haciéndole seguimiento, es las chicas que se están llevando de Tucupita a Trinidad y Tobago también para prostituirse. De hecho, yo desde el mes de marzo hice un informe que presenté a ACNUR, donde uno de los puntos que presenté esta situación, yo te lo pasé el día de ayer, y hace un par de semanas volví a oficiar a ACNUR, porque esa situación de las muchachas en Tucupita sí es bien delicado. Eso tiene varios meses ya. Buscan muchachas, les ofrecen una cantidad de dinero, se las llevan en un servicio de transporte que hay acá, unas lanchas rápidas, llegan a Trinidad y Tobago, y de hecho yo tengo contactos con gente de Trinidad y Tobago, porque tengo contactos con muchachos que están detenidos, con mujeres que están detenidas en las cárceles de Trinidad y Tobago por distintas causas, y con algunas ONG y activistas sociales, y me dicen, por ejemplo, que la semana pasada agarraron presa a unas niñas de 14 años en un lugar de estos de mala muerte en Puerto España, donde las chicas se estaban prostituyendo, muchas chicas venezolanas de 15 años, de 14 años, en ese tipo de situaciones. Y es muy lamentable que en vez de estar pendientes de esa situación, pues este primer ministro esté diciendo que no va a permitir venezolanos entrar a su país. Yo esperaría que por supuesto dejara entrar a personas de bien que están huyendo de esta crisis para ir en busca de mejorar las oportunidades de vida para su familia, para sus hijos, porque son muchas las muchachas, los muchachos que están dejando. Yo hablo por Tucupita, que es un estado fronterizo con Trinidad y Tobago, que se están yendo como pueden a buscar un mejor futuro para sus hijos, y sin embargo se les cierran las puertas cuando solicitan un refugio en ACNUR. Son perseguidos por la policía trinitaria, les rompen sus documentos en la cara. Hay graves violaciones a los derechos fundamentales de nuestros venezolanos en Trinidad y Tobago, retardos procesales, xenofobia, no solamente del común, sino de funcionarios públicos y funcionarios policiales. En las cárceles son vejados, son maltratados, y sin embargo este tipo de redes de prostitución no son perseguidas enérgicamente como se deben perseguir. Yo estoy esperando de verdad que la Cancillería de Venezuela emita una nota de protesta en contra de las declaraciones del primer ministro trinitario, que si bien se hicieron públicas ayer por vía de redes sociales, pues esas declaraciones las emitió hace ya bastantes días, hace aproximadamente 5 días, sin que el Estado venezolano se haya pronunciado con respecto a eso. Larisa, agradecemos profundamente que nos hayas iluminado sobre este tema tan duro, tan rudo. Yo quiero recordarle a toda nuestra audiencia la cantidad de dinero, de petrodólares, de barriles de petróleo
que el gobierno venezolano le envió al gobierno de Trinidad en el marco de esa cosa llamada CARICOM, ese dispositivo que utilizó el gobierno de Chávez primero y el gobierno de Maduro después para amarrarse los votos de los pequeños países del Caribe Oriental en sus propósitos expansionistas del proyecto ideológico chavista por América Latina. Quiero recordarles también cuando Trinidad, empresas en Trinidad hacían publicidad sobre cursos de inglés en esa isla y cómo buscaban atraer jóvenes venezolanos, profesionales venezolanos, para que hicieran esos cursos en esa isla, atrayendo también la moneda venezolana, que entonces era una moneda dura. Cuando las cosas cambian, entonces tenemos esto, a un primer ministro diciendo esas barbaridades xenofóbicas contra los venezolanos, a redes criminales trinitarias llevándose, bueno, comprando muchachitas venezolanas, indígenas, guarao, para la prostitución, y a un gobierno venezolano, una cancillería venezolana que no dice esta boca es mía frente a situaciones de tan evidente gravedad. Muchísimas gracias a la diputada Larissa González. Gracias a Dios que tenemos voceros populares como la diputada Larissa González desde Tucupita. Nos vamos ahora para el otro extremo. Nos vamos para el Zulia, gracias a un reporte que nos da el colega Lenín Danieri sobre la situación que están viviendo allá, no solo por la crisis eléctrica, sino además por el extremo cinismo con que esto está siendo trabajado con que está siendo manejado por el gobierno nacional. Escuchemos este reporte que nos envió Lenín Danieri. Hola, saludos. Una verdadera crisis energética es lo que se puede definir o se le puede catalogar lo que ocurre acá en el estado Zulia a consecuencia de los cortes de energía. Hay que recordar que nuestra región es una región energética por excelencia. De aquí se extrae o se extraía el 60% del petróleo que se comercializa en todo el planeta. En la actualidad, hablar de cortes de energía acá en la región es algo sumamente contradictorio. Sin embargo, estos apagones están ocasionando daños en muchos aspectos, no solo en lo que tiene que ver con la parte de los servicios. Está fallando el suministro de gasolina, el suministro de combustible, originando colas kilométricas en algunos municipios. De hecho, la situación llega a tal punto que en Colón, en el sur del lago de Maracaibo, allá las colas tienen una peculiaridad. Tú llegas a hacer la cola y tienes que participar en un sorteo. Si ganas, te surten gasolina. Si no ganas, tienes que esperar al día siguiente a ver si tienes suerte y puedes echar combustible. Así está la situación sobre el carburante. La falta de agua potable. Hay 10 bombas que se han dañado a consecuencia de las fluctuaciones de potencia. Eso lo admite la misma gente de Hidrolago. Ellos aseguran que 10 bombas han afectado todo lo que tiene, todo el suministro de agua potable en plena área metropolitana de Maracaibo. Hablamos de Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lozada, La Cañada de Urdaneta y otras localidades cercanas que están resultando afectadas por estas fallas en las bombas, aunado a que Hidrolago no tiene un plan de contingencia para suministrar agua a través de camiones cisternas, no tiene un plan alterno para suministrar el agua. Aparte, lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, la red de telefonía celular, la red de internet, la red inclusive de banca de pago a través por puntos de venta se cae en varias oportunidades. El sector comercio y servicios reporta que el 100% de todo el sector acá en el Zulia se está viendo afectado por estas fallas constantes a consecuencia de los cortes de energía. Lo que más sorprende es el desinterés, porque hay que definirlo de esa manera, el desinterés de las autoridades en por lo menos explicar qué es lo que está pasando. No les interesa en lo absoluto que el sector agroindustrial también se esté viendo afectado. La producción de leche y carne en el sur del lago de Maracaibo se está viendo perjudicada por estos cortes de energía debido a que los ganaderos tienen que buscar sistemas alternos de suministro de energía, esto a través de plantas eléctricas, para poder refrigerar la leche y la carne. Pero ¿qué está pasando? Por la ausencia del carburante, la ausencia de combustible, no hay cómo surtir o abastecer esas plantas de energía. Así está la situación, una verdadera calamidad desde el punto de vista
una verdadera crisis energética y, como les decía, lo peor es que llama la atención es que a las autoridades no les interesa en absoluto explicar esta situación que está atravesando el occidente de Venezuela con estos cortes de energía. Hace poco en La Guajira la luz se fue por 72 horas, la restablecieron porque llegó de visita un ministro a hacer un recorrido en La Guajira. De hecho, es tan inverosímil lo que ocurre que hace poco se pusieron a entregar unas tablets en La Guajira en pleno apagón. Entonces las tabletas estaban descargadas. Me imagino que las van a usar cuando llegue la luz y bueno, que llegue la electricidad, van a poner a cargar las tabletas. Es un verdadero problema, es una burla lo que está ocurriendo acá en el occidente del país con a consecuencia de estos cortes de energía que no tienen ni pie ni cabeza. Muchísimas gracias, Lenín. Era Lenín Danieri, el periodista zuliano, que nos da este reporte importante sobre lo que está ocurriendo en el Zulia. Tenemos un problema acá con esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Lenín Danieri. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Este viernes 3 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, acércate al restaurante Long Low en Santa Mónica, porque Melody Gaita bajó los furros y se presenta en vivo con todo su sabor. Disfruta de excelentes platos nacionales e internacionales en la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, donde está el restaurante Long Low y se presenta Melody Gaita. Restaurante Long Low, poquito, pero sabroso. Pero sabroso. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Bueno, vimos lo que está ocurriendo en la frontera del Táchira con Colombia, vimos lo que está ocurriendo en Amazonas, vimos lo que está ocurriendo, escuchamos lo que está ocurriendo en Ciudad Bolívar y también pudimos escuchar el reporte preciso, exhaustivo de Lenín Danieri desde el Zulia. Y ustedes se preguntarán, ¿y en Caracas qué pasaba? ¿Qué pasó ayer en Caracas? Bueno, quisiera en primer lugar presentarles este audio de un video recogido por el periodista Gabriel Bastidas. Creo que esto nos empieza a dar una idea de exactamente lo que ocurrió ayer en Caracas. De sinceridad, sí fracasó en el proyecto revolucionario. Primero, se le escapó, a Maduro se le escapó todo de la mano, se le escapó la electricidad, se le escapó la economía, se le escapó la educación, se le escapó todo ha fracasado totalmente. No hay luz, no hay agua, no hay pasaje, no hay efectivo, todo el mundo roba lo que le da la gana. Aquí no hay seguridad, aquí está un desastre totalmente. Así, presidente Maduro, póngase las pilas. El pueblo está hablando y no solamente le está hablando, hay en todo Venezuela manifestaciones, no hay transporte, no hay agua, no hay nada. Quien dijo esta aseveración tan terminante, el fracaso del proceso revolucionario, no fue un militante del partido de Antonio Ledesma, no fue un activista de Primero Justicia, no fue un dirigente de Un Nuevo Tiempo ni de Acción Democrática, no fue un simpatizante de María Corina Machado.
fue un chavista, un habitante de la Gran Misión Vivienda Venezuela, concretamente de ese desarrollo habitacional que está ubicado en el Puente Los Leones, allá entre el Paraíso y San Martín, en el suroeste caraqueño. En muchísimas ocasiones ese desarrollo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela fue utilizado como punto estratégico para hostilizar a las concentraciones hechas por la oposición, en muchísimas ocasiones. Luego, esas personas que están allí, esos ciudadanos que están allí, esos compatriotas, hermanos nuestros que están allí, se vieron a su vez hostilizados porque numerosos apartamentos de ese desarrollo habitacional fueron asignados por el gobierno a elementos amponiles, a elementos delincuenciales, con el objeto de que esos delincuentes ejercieran control social y control político sobre los habitantes de la zona y también sobre el resto de esa parte de Caracas. Imagínense ustedes. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se parte. ¿Qué pasó ayer en Caracas? Ayer en Caracas pasó que los habitantes de esos desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela salieron a la calle a protestar. ¿Por qué? Por lo que ustedes acaban de escuchar. Porque no hay agua, porque no hay electricidad, porque no hay alimento, porque no hay orden, porque no hay seguridad, porque lo que hay es bandidaje y robo. Por eso estaban protestando los habitantes de estos desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero además, los trabajadores chavistas de Corpoelec estaban, bueno, cerrando las vías. Cerraron ayer la Avenida Libertador. Estaba yo prácticamente a metros de ese lugar, en las cercanías de la estación del Metro Colegio de Ingenieros, cuando pudimos ver el despliegue con una bandera nacional gigantesca y con una consigna que decía: Corpoelec paga salarios de hambre. Sí, los trabajadores de Corpoelec, los camaradas trabajadores de Corpoelec salieron a la calle a protestar, y cuando pasaba frente a la sede de Corpoelec, que está allí muy, muy cerca de ese punto, te encontrabas una pancarta con unas afirmaciones realmente duras, ¿no?, sobre el señor Mota Domínguez. Lo llamaban roedor. Bueno, no era exactamente roedor, ustedes saben cómo lo llamaban. Estamos respetando el horario. Me refiero, entonces, primero, la protesta de los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Segundo, la protesta de los trabajadores de Corpoelec. Y para terminar el día, una cola inmensa en la avenida Urdaneta y en todas las avenidas que daban al centro de la ciudad, porque llegó la marcha campesina admirable. 12 días estuvieron caminando los campesinos chavistas, subrayo, chavistas, que se vinieron desde Portuguesa hasta Caracas para hablar con el presidente Obrero. Y el presidente Obrero los recibió militarizando de manera absurda, grotesca, el centro de la ciudad. Así que los camaradas campesinos no pudieron, chico, hablar con su presidente Obrero. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en la vida real, en el mundo 1.0, en la Venezuela de carne y hueso, hasta los chavistas están en este plan de protesta dura, severa, por la situación tremenda que está viviendo en el país. La Gran Misión Vivienda Venezuela, Corpoelec, la marcha campesina. Subrayo esto de la Venezuela real, la Venezuela 1.0, la Venezuela de carne y hueso, porque si tú te vas a internet, resulta que una de las tendencias fundamentales de la noche de ayer fue: será vencido. La diferencia inmensa que existe entre lo que ocurre en las redes sociales y lo que ocurre en la Venezuela real. El chavismo no es mayoría ni en las redes, ni en el país, ni en ninguna parte, y sin embargo se coloca como tendencia, como trending topic. Mientras que en la calle los chavistas de verdad están haciendo esta protesta. ¿A qué nos lleva esta presentación de lo que está pasando en todo el país y concretamente en la capital? Bueno, así como este señor chavista dijo, Maduro, póngase las pilas porque tal y tal cosa, y ese proceso fracasó, etcétera, etcétera. Nosotros, los venezolanos, la inmensa mayoría democrática, tenemos que decirle a la dirigencia opositora,
ese liderazgo que hemos apoyado y que queremos seguir apoyando. Pónganse las pilas, únanse, no sigan con los tres chiflados en aquellas películas en las que los tres intentaban entrar por una misma puerta al mismo tiempo y en consecuencia quedaban atascados y no pasaba ninguno. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.